Listo. Brujas, brujitas y brujildos. Todas las brujerías del mundo. Aquí. Estamos en su plataforma Pulso Social Puebla y afortunadamente hoy sí nos hizo el honor de acompañarnos el abogado Raimundo Reyes, el titular de esta estación, de esta plataforma digital. Yo soy Liz Denicia, bienvenido mi buen Ray al programa de Gárgolas, Vigilantes de la Fantasía. Gracias Liz por invitarme a tu programa. Y es que si me alcanzas a hacer porque acabo de terminar el noticiero. Sí, yo sé, dije, dije, entonces, a ver si lo alcanzo y si lo alcancé. Pero y ahora sí lo agarramos y lo pusimos acá, porque luego luego no quiere platicar con nosotros, pero ahí sí. Me da gusto estar. pero además, como vas a hablar de brujas. Sí, vamos a hablar, fíjate que la semana pasada te comento y también le comento aquí a nuestro auditorio que aquí precisamente en Pulso Social, la semana pasada en Gárgolas estuvimos platicando la primera parte de lo que es el tema de la brujería, porque es un tema bastante amplio. Entonces platicamos algunas cuestiones sobre la historia, del por qué comenzó esta cuestión de la mitología, algunas cosas pues históricas que no tienen que ver con la práctica de la brujería en sí, pero que sí tienen que ver con la historia y de cómo se forma el arquetipo de la brujería, de la bruja y del brujo dentro de nuestro colectivo a partir más o menos como de la Edad Media. Pero bueno, hay muchas más cosas que decir y precisamente para eso tenemos este segundo programa. Fíjate que ahorita que hablas del arquetipo, aquí en México, no sé cómo es el programa. Platícanos y ahorita lo acomodamos. Y dice, bueno, ¿estás enfermo? Sí. Vete a ver al brujo o la bruja. Sí, de plano. De plano. Entonces, y dices, bueno, y cuando hablas de bruja, siempre como que ese inconsciente colectivo te llega a algo de maldad. A algo de maldad, exactamente. Y dices, no, pues la bruja, ¿no? Pero también luego ves las películas esas de brujas, sí. Y son una belleza de brujas. Claro. Dices, ay, qué maldad también. Yo también quiero que me vayan a contagiar de maldad. pero también me acuerdo de otro rollo de la bruja de la Hermelinda Linda que sacaba una revista aquí en... Sí, ese es parte también de la cuestión popular de la imagen de la bruja. Hermelinda Linda y tenía un compañero. Aniceto, ¿verdad? Aniceto, exactamente, una historieta mexicana muy famosa de los años 60. De los años 60, 70, algo así. Y cuando dijiste bruja, no me acuerdo, dije, no, sí, vamos a tener que platicar con ellos porque esto es interesante. Independientemente de que sean estos personajes curanderos en México, que aquí se les conoce. Sí, y que, como los chamanes más bien. En Inglaterra son las brujas, ahí tiene otra connotación. Brujas y hechiceros. Brujas y hechiceros. Ajá. Aquí es. Brujas y brujos. Ajá. Y por cierto, de que brujas y brujos de 6 a 7, de 7 a 8, llegan dos compañeras que hablan entre brujas. Fíjate, porque, que nos hagan algunas pociones, ¿no? Pero aquí me acordé más de cómo me dio de A ver, platícanos, mi es una mujer rechoncha, gordita, chistosita, con una falda así roja, por ser vestida de rojo siempre. Sí, así es. Gordita, con una verruga en la nariz. Sí, es la típica, la verruga en la nariz. Pero cuando se trataba de hacer una maldad, hacía hechizos, se ponía una super mujer así. Así es, sí. De esas que dibujaba mi amigo Pascual, que hace las revistas Vaquero. El hombre que hizo que el cerebro de miles de hombres se inundaran de imágenes fantasiosas. Gracias, Pascualito. Bueno, sí, qué Playboy ni qué nada, Pascualito. Esas las revistas Vaquero, todas las mujeres de esas. Y no solo las Vaquero, eran también las de los albañiles, estaba la de los traileros. Y hay varias más con esos títulos, ¿no? Y a mí no, pues yo soñaba con esas mujeres, ¿no? Sí, bueno, pero te estás desviando. Perdón, es que esas no eran brujas. Esas no eran brujas. Sí, pero había otras que sí. Y como dices tú, sí es cierto esa circunstancia de esa personificación de la maldad que se ve con la típica mujer fea, horrorosa, deforme, encorvada, terrible, ¿no? Y de repente cuando tiene que ir a hacer algún trabajo, se transforma y entonces es una belleza. Sí. Esas de las que no puedes dejar, no solamente de mirar,
sino de sentirte atraído. Es más o menos como el tipo de atracción que tenemos o conocemos, como cuando se aparece la Llorona, o cuando se aparece algún espectro de una mujer, un fantasma femenino que atrae a los hombres. Entonces, de ese tipo de atracción es el que tienen las brujas cuando se transforman y van a hacer un trabajo, ¿no? Así es. Bueno, entonces ya regresamos a esa cuestión de que las brujas, curanteros o chamanes son buscados para cualquier mal. para cualquier mal y para cualquier bien. Entonces, ahora me acuerdo del mezcal, del dicho ese que tenemos. Para todo mal, un mezcal. ¿Y para todo bien? ¿Un mezcal? No, también. Para todo mal mezcal, para todo bien también. Bueno, pues eso entonces ya nos remonta a esto, a siglos pasados. Sí, así es. ¿A siglos pasados? No. Siglos pasados. Incluso se puede hablar ya de miles. De miles, sí, porque el asunto de la brujería se empieza a catalogar más o menos por ahí después de la caída de Roma, que fue en el siglo V. Efectivamente. Hace 1500 años aproximadamente, o sea, ya lleva más de 1000 años esta circunstancia de el considerar a la gente dentro del espectro de la brujería, ya sea que fuera cierto o no, porque ahí es cuando empieza a hacerse la división. Si no mal recuerdas, mi buen Ray, desde tiempos inmemoriales en diferentes culturas se ha practicado esta circunstancia de los brebajes, de los manejos de la energía, de la hechicería en sí, en todos los continentes, en África, en Europa, en Asia y en América. Y estas personas eran reverenciadas, eran conocidas por el asunto de que te podía sí manejar ese vínculo con las deidades o con el inframundo, pero también te podía curar de algún mal, con alguna hierba o con alguna circunstancia, y se diferencia, de la siguiente circunstancia que ya viene en la Edad Media, de acusar a la gente, así señalarla, de decir, tú tienes pacto con el demonio y vuelas con una escoba y entonces matas gente con tu brujería y te comes a los niños, entonces tú eres bruja o tú eres brujo. Entonces, dentro de esa cuestión de lo religioso, el Maleficarum Maleficus fue la guía que sacaron precisamente en Alemania para poder identificar a lo que era una bruja, ¿no? Entonces, dentro de esta línea de lo que sí es y que ha sido desde siempre y lo que viene desde la Edad Media, hay una diferenciación, y se nos queda más la imagen de la bruja que viene a partir de la Edad Media y que se mezcla ya con las cuestiones de la gente que sí practica realmente esos rituales y puede tener un desenlace ya sea positivo, que te curen de algo, que te quiten el mal de ojo, que te tuerzan el empacho, etcétera, o que sí sean cosas ñacañacas, ¿no? Y ahí tenemos divisiones, y me parece que alguna vez aquí en Pulso Social tuvimos, y supongo volveremos a tener, gente que tiene conocimiento de vudú, de cuestiones rituales importantes y fuertes y reales. Así es, ¿no? Así es. Pero esto me llevó también a recordar ahorita que los inicios o las bases de la medicina, y me acuerdo de los alquimistas que también fueron satanizados. También fueron satanizados. Pero ahí tenemos ya nosotros esas ciencias ocultas que hoy no sé, les puede dar el término, o les van a seguir dando el término de ciencias ocultas, pero de ahí salieron las medicinas que hoy están imperando en nuestro estado actual. Sí, exactamente. ¿Cómo se hace una medicina? A partir de una planta o de un animal o de lo que sea, de algo natural. El brebaje. De algo natural, del brebaje, y luego de las combinaciones químicas, porque eso es lo que son, químicas y biológicas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues de ahí ya se extrae y se comprime en una cápsula, se mete en algún líquido, etcétera, etcétera, y entonces tenemos las gotas, tenemos las pastillas, tenemos la medicina, las vacunas y demás. Ahora les llamamos médicos, antes eran alquimistas y eran hierberos. Sí, pero también recordemos que en este caso el señalar de brujo a alguien, y máximo en la época del martillo maléfico. El libro, bueno, era la Edad Media y el libro se llama Maleficarus Maleficum. Bueno, a partir de ese libro, a partir de esa ley, esa ordenanza, sirvió para deshacerte de tus enemigos. Sí, por supuesto. Los de brujas. Ese es el asunto. Y entonces ahí es donde dices, aquí está su servidor
lleno de esplendor y riqueza, Sí, como siempre. sí, Ay. claro. Y entonces resulta que ahí Sí, está así era. alguien que no te quiere. ¿Y cómo te friego, Exacto. condenado? ¿Cómo te quito tus tierras? ¿Cómo te quito esto? Exacto. Ah, ya sé. Te he visto en las noches que haces brujería. Sí, ¿Por qué? Porque pues tienes tu bola de cristal, sí, así es. le pones una... Ah, pero bola de cristal de esas torretas, ¿no? Nos Ujú. dicen, en su casa veo que salen muchas luces, ¿no? Pues imagínate. Y Sí, ya dicen, investigación por parte en esa época de la Santa Inquisición. sí, era suficiente señalarte como para que ya fueras un sospechoso fuerte, candidato a que te llevaran a la hoguera. Y además la prueba que te hacían, te metían 100 cuchillazos y sobrevivías, eras brujo. Sí, y si no sobrevives, pues es que no eras brujo, pero como ya fuiste mártir, entonces ya te vas al cielo. Ay, Esa era su justificación. sí. Esa, y también era muy común la cuestión de ahogarlos, Los- tratar de ahogarlos. Entonces sí, los aventaban en un tonel no, pero aparte los al encadenaban, río, los ajá, los amarraban, encadenaban, les ponían cosas pesadas. ajá, Dicen, si flota, si es del flota, diablo. ándale, sí, Si sí, sobrevive, gracias a Dios, no manchen. O sí, sea, ¿qué cosas si tan absurdas sobrevives fueron? porque entonces sí, Dios te protegió porque sí eras inocente. Pero tenías que salir después de 10 horas ahí, ¿no? O sea, Sí, vivo. o sea, era obvio que no iba a suceder así, pero en eso que mencionaste tienes toda la razón. Sobre todo para el asunto de la gente que tenía ciertos tipos de posesiones, tierras, casas, esclavos, porque obviamente estaba en la época del esclavismo, etcétera, ¿no? O tenías algún tipo de poder político e incluso religioso y estabas interfiriendo en algo Sí, sí, sí. o que se quisieran confiscar Que eres tus, enemigo del tus poder cosas. establishment. Exactamente. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos? Lo acusamos de brujo, Ahí la está. acusamos de bruja. Entonces, ahí venía la circunstancia de decir, no solamente era el señalarte, sino muchas veces se montaba algún tipo de obra, algo que pudiera decir, mira, ahí está la prueba. Una de las cosas o uno de los casos más sonados fue lo de las brujas de Salem. Sí. Así como eso se montó, también hubo otras circunstancias. Acabaron con pueblos enteros. Exactamente, donde decían, bueno, pues y cuando se acababa con pueblos enteros tenía más que ver con la cuestión del Estado y de la iglesia. Pero muchas veces ahora era solamente sobre ciertas personas que les quitaban su tierra, le quitaban su hacienda, le quitaban sus propiedades. Y ya cuando se desaparecían pueblos enteros era porque algún reinado o alguna facción de la iglesia quería desaparecerlo o quitarlo o quedarse con sus propiedades. Y entonces ahí venía lo que ahora conocemos como la cacería de brujas. Y esto me lleva a recordar algo aquí en México. Cuando, no, y no de brujería, Sino de cacería de brujas. sino de poder político, así. Sí. Miren, hubo una época que se llamó el avilacamanchismo. Ajá. Y entonces iba el gobernador y veía a una mujer muy guapa y le decía, no, Aquí, de aquí soy. esta se queda para mí. Venga, Y entonces chepacá. iba y le decía al esposo, véndeme tus tierras, o se los compro a tu viuda. Tú me dices. Y entonces me quedaba con tierras y con viuda. Claro. Por eso me llevó algo así, esa de la lucha de poder y quitar las cuestiones. No, pero eso que dices, lo has de haber soñado, ¿no? Porque esas cosas no pasan en México. Tuve un mal sueño. Yo creo, es Alguna posible. bruja me embrujó. Alguna bruja te echó la hechicería y dijo, ay, para que visualices esto, pero Para que mañana hables con Liz Denicia en sí, Gárgolas. Habla sobre esto y así, pero diles que eso exacto, no porque soñaste. aquí la cuestión de la brujería y la política no se da. No, tampoco. Sí, Imagínate. No. no, Aquí hay libros de libros de, dice, Las brujas y el poder. Hay varios sí, libros. hay varios libros, Y exactamente. bueno, y si hablamos bueno, de ya, Esa conexión entre la conexión los entre el políticos, poder hombres y mujeres, y la brujería. que la brujería, Hay una mujer hay testimonios, muchos testimonios, miren, amigos. hay una que apenas salió ahí en la televisión, donde dice, yo soy una maestra que ha luchado de por vida por todos los maestros. Y dicen, no me consta, hay reportajes gráficos, Sí, donde esta mujer fue a África a hacerse sí. un ritual para cubrirse de poder. Dicen que
mataron un león y se lo pusieron ya todo el rollo. Sí. Y hoy vemos que regresó tranquilamente a dirigir a las huestes. Y hasta con alfombra roja. Y estuvo en la cárcel ahí un rato descansando. Bueno, dicen que estuvo en la cárcel, pero estuvo con mejores viandas. Hasta se casó con su abogado, ¿sí le resultó la brujería? Pero vaya. No, también fue un mal sueño, no, sí. Eso de la brujería y ese enlace entre la circunstancia del poder y el uso de la brujería o la hechicería a través de los años, pues es un mito. Por lo menos acá en México, actualmente. Bueno, pero hay libros y hay documentales. Y eso me lleva a pensar. Y hay muchas pruebas donde todo el mundo hace sus ritos para llegar al poder. Sí. Ya sea negro, blanco, rojo, como quieran. Del color que les guste. Y también recordemos que algo que tuvo mucho que ver también la santería con Fidel Castro, que fue protegido, vivió tantos años, que inclusive logran hacer ese milagro de transformación cuando baja una paloma blanca en la toma de posesión de 1959 en La Habana, Cuba. Así es. Y se le posa la paloma blanca, ¿no? Sí. Entonces es que el Espíritu Santo lo protegió. Exacto. Pero algo que estaba bastante bien manejado, ¿no? Y no olvidemos también ahorita a Nicolás Maduro. Por ejemplo. A Chávez. A Chávez. No. Oye, ¿y los gringos qué llevarán? Pues también llevan sus ritos, ¿eh? Todos, la verdad es que sí, esa circunstancia de la hechicería y la brujería, yo creo que ese es precisamente el punto central que vamos a tratar en el tercer programa, porque ahorita estamos en cuestiones históricas y todo el rollo, pero esas cosas se manejan de manera ancestral, como lo dijimos desde un principio, y bueno, sí tienen su resultado, pero vaya que tienen su resultado. Y pues nos dices que nos tienes que abandonar. Te acomodo la semana que viene, ¿por qué no tengo que ir? Me parece excelente eso. Ya estuve conmigo. ¿Ya te llaman para ir a hacer el ritual? Por eso vienes de rojo, ¿verdad? No, sí, mira. Está bien, como debe ser. Traigo mi cuentita esa. Sí, también hablaremos de las protecciones y toda esta circunstancia que conlleva esta cuestión. Pues te agradezco mucho el tiempo que nos has apoyado aquí. Vamos a continuar con el tema. Y bueno, la semana que viene te volvemos a esperar acá. Hago mi tiempo para estar contigo. Exactamente. Todo el tiempo que dure tu programa. No, toda la vida. No, pero el programa sí. Con permiso. Muchas gracias, abogado. Vamos a despedirlo y pues, adiós, espérate. Te despide el buen Igor. Bien. Adiós. Se van a llevar a la sala de... Si no se lo va a llevar la bruja, porque como está chiquito, es precisamente a los que se llevan las brujas. Bueno, pues amigos, ya vieron aquí también los comentarios tan acertados de nuestro querido Ray, nuestro invitado el día de hoy. Y bueno, vamos a seguir lo que nos queda de programa. Bueno, no habíamos presentado al buen Igor, pero acá está con nosotros acompañándonos. Igor, como buen ayudante, está listo y presto en este tipo de temáticas. Y ahí nuestro productor, de veras, al buen productor tampoco lo presentamos, pero vamos a hacer en esta breve pausa ya también la presentación de Carlos. Carlos nos está apoyando precisamente ahí en la cabina. Y bueno, de hoy en adelante el buen Carlos va a ser llamado Charlie, porque Charlie es el nombre mítico que lo empodera aquí en este mundo y lo llena de buenas vibras. Saludos, mi buen Charlie, muchas gracias por estar aquí con nosotros en los controles. Sí, está padre el Igor, ¿verdad? Está chido y está chistoso. Pues él es el que nos viene a apoyar el día de hoy aquí en este programa de Gárgolas, Vigilantes de la Fantasía, con esta temática de hechicería, nuestro segundo programa dedicado a esta cuestión de las brujas y los brujos. Y pues bueno, antes de continuar vamos a recordar rápidamente los teléfonos en cabina que tenemos, que son el 2222 432603, aquí nos está tapando tantito el Igor, y también tenemos un WhatsApp para que ustedes puedan enviar los mensajes que ustedes crean que sean pertinentes, algún comentario, alguna sugerencia, algo que ustedes quieran compartir con nosotros, con muchísimo gusto aquí lo estaremos atendiendo. Algunas sugerencias, si quieren que en los próximos programas toquemos algún tema específico, pues claro que sí, aquí estaremos. Es el 22 11 50 60 71. Ese es el WhatsApp para que ustedes se comuniquen con nosotros. Lo repito, 22 11 50 60 71. De todas maneras, ahí en la pantalla ustedes podrán ver en el cintillo de abajo, aparecen lo que son nuestras conexiones, nuestras redes sociales, teléfonos para que se contacten con nosotros. Y pues bueno, vamos a continuar rápidamente antes de que se nos vaya el tiempo, que ya ven que se va de volada. Y como bueno, los amigos que nos sintonizaron desde un principio, pues vamos a continuar con el tema. Los que apenas nos estén sintonizando, bienvenidos, y les recordamos que estamos hablando sobre la brujería, y hace un ratito que estaba
con nosotros el abogado Raimundo Reyes. Estuvimos platicando acerca de estas conexiones y utilizaciones que se hacen desde ya hace muchísimo tiempo, miles de años ya incluso, hasta la fecha, donde esta vinculación entre lo que es las prácticas reales de la hechicería, de la magia, de la energía, o el nombre que ustedes le quieran poner y utilizar, se han llevado a cabo en contubernio precisamente con todo lo que tiene que ver con la circunstancia del manejo del poder, que obviamente aquí en nuestros tiempos actuales les vamos a llamar las gentes que gobiernan, ¿no? Los gobernadores, los presidentes, los jeques, todos los que podamos nombrar, los primeros ministros, de acuerdo a cada uno de los regímenes que se van teniendo de poder en cada país, pero sin embargo, todos ellos siempre tienen, aparentemente no, pero la verdad si le rascamos, todos tienen alguna vinculación con este tipo de prácticas. Parece que no es algo que haya sido simplemente de moda o que haya sido catalogado como que ya no se utiliza. Es una cuestión de manejo de energía, de manejo de cosas que distan de mucha comprensión que podamos tener alrededor de todo esto, y precisamente por no ser o no haber llevado todavía estudios de tipo científico, se considera como algo que es de charlatanería o que no sirve o que nos engañan o que es cosa del pasado, de cuentos de hadas y demás. Sin embargo, bueno, en nuestro siguiente programa vamos a tocar algunas líneas reales, algunas líneas que se practican desde hace muchísimo tiempo y hasta la fecha y siguen vigentes, para que vean más o menos de qué se está tratando esta cuestión, y que siempre ha estado vinculado con el poder. Anteriormente, pues obviamente se vinculaba con las cuestiones de los reyes y demás, y sobre todo de los que llevaban las cuestiones religiosas. Obviamente dentro de la que es la Edad Media y esta parte occidental, pues lo vamos a vincular a la Iglesia Católica. Sin embargo, no es el único. En otros continentes que llevan otro tipo de religión también está vinculado esta práctica de los manejos energéticos con lo que es el manejo del poder y del control. Entonces, bueno, hay algo que manejaba hace un rato el abogado, que tiene toda la razón, es un escrito. Hay varios que se hicieron sobre todo durante la Edad Media, que fue la época donde se consolida esta cuestión del concepto de lo que es la brujería. Y como yo le decía, se divide en dos líneas específicamente: lo que es realmente la parte que se ejerce, una a través del manejo de las hierbas o todo lo que tiene que ver con lo natural, sobre todo las hierbas, pero también tiene que ver con algunos animales, ¿no? Insectos, animales como las cabras, como los gatos, etcétera, etcétera, que tienen alguna cuestión no solo mítica, sino sí de propiedades químicas que de alguna forma pues, nos pueden ayudar. Es decir, ahora nos duele el estómago y sabemos que con una pastilla se nos quita, pero también de manera natural. Si vamos al médico naturista, que nos dice, pues tómese un tecito de hierbabuena, hágase un tecito de manzanilla o combine los dos, un tecito de calanca, etcétera. Alguna de estas hierbas que se dan de manera natural y que al volverlas un brebaje, que nosotros lo conocemos con el nombre de infusión o de té, y que es exactamente lo mismo que un brebaje, son sinónimos. Bueno, pues resulta que te lo tomas y se te quita el dolor. Ahora sabemos por qué, por las propiedades que tiene cada planta, que al hervirse, pues sueltan ciertas cuestiones químicas, que cuando tú la ingieres se combina con todo tu metabolismo y hace que se estabilice tu organismo y te quita el dolor. Bueno, eso lo sabemos ahora, pero imagínense que esto sucedía ya, no sé, hace 500 años, ¿no? Imagínate, mi buen Charlie, que te dijera, no, pues sabes que tómate esto, y que tú que te sentías todo mal, que no sabías por qué te sentías mal, y que de repente alguien te decía, no, pues es que el chamuco se quiere llevar tu alma, ¿no? O que te entró un mal espíritu, y te tomas un brebaje que alguien te da, hecho con una hierba que quién sabe de dónde sacó, y se te quita, pues, y alguien te dice, pues es que ya te espantó el espíritu, pues tú piensas que ya te espantó el espíritu, ¿no? Dices, no, pues quién sabe qué me dio, pero ya me siento bien, ¿no? Entonces, al no tener una explicación ante un evento, lo primero que hacemos los humanos es relacionarlo con un aspecto mágico, un pensamiento mágico y fantasioso, que no hallamos a darle otro tipo de explicación. Esto era lo que sucedía básicamente en aquellas épocas, cuando las personas, sobre todo las mujeres que estaban más
cerca de la cuestión, del cuidado de las personas, de los demás, que eran los niños, los ancianos, los enfermos y demás, estaban a cargo del cuidado de las mujeres. El asunto de estar muy cerca de la preparación de los alimentos, de la cocina, pues obviamente con la experiencia, pues sabes muy bien qué mezclar, qué ponerle y en qué cantidades para que le haga bien a la comida o a la bebida o a lo que necesites para curar a un enfermo. Cuando llegan las huestes, vamos a decirle así, de la gente que era religiosa de manera ortodoxa de la Iglesia Católica, empieza a, sin entender este tipo de brebajes que se hacían, este tipo de curas que se hacían, este tipo de tratamientos que se llevaban a cabo, pues le empezaron a decir que eran cosas del demonio, y al relacionarlas con el demonio empezaron a decir que era cuestión de brujería, y entonces se empieza a relacionar la cuestión icónica de lo que es la persona, en este caso la mayoría mujeres, que sabían preparar estas circunstancias de tipo natural, tenían esta conexión con la naturaleza muy fuerte, y con la figura del demonio que ya venía de una cuestión religiosa, entonces se empieza a formar lo que conocemos actualmente, el arquetipo de las brujas, que las brujas son personas o son mujeres que se unen con el demonio de alguna manera, ya sea en el ritual, ya sea de manera sexual o de manera simbólicamente casadas con, etcétera. Y bueno, es como llega a nuestros tiempos esta imagen de las brujas. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Cómo es que trata la Iglesia en este momento de quitar esa circunstancia de que ya no haya más prácticas de brujería? Bueno, implementa, entre otras cosas, el sistema de la Santa Inquisición, pero también hace tratados, es decir, empiezan a hacer como tipo de investigación, cómo reconocer a una bruja o a un brujo. Se centra más en las circunstancias de mujeres, por lo mismo que les acabo de comentar, estaban a cargo de la casa, de cuidar la gente, más cerca de la naturaleza, etcétera, etcétera, pero también había señalamientos para hombres. También la circunstancia de señalar más a las mujeres era dentro de la línea de la sexualidad, es decir, se concebía más el asunto de que las mujeres por ser mujeres y el demonio por ser hombre, había esa comulgación sexual más práctica y más real entre un hombre y una mujer, bueno, entre el demonio y las mujeres. Sin embargo, también había esta circunstancia de acusar a algún hombre por cuestiones, ya sea de que fuera brujo o de que estuviera ocultando a las brujas, es decir, que su esposa, sus hijas, sus primas, su abuela, su mamá, las que fueran, también fueran brujas y él las estuviera ocultando. Entonces hicieron tratados, estudios para decir, mira, si tiene esta cuestión es bruja, si tiene esta otra también es bruja. Y entre ellas existía eso precisamente, el asunto de que si le salía algún granito en la espalda ya es signo de brujería. Si resulta que después de una noche de luna llena tiene ojeras, es brujería, etcétera. Y había cosas que a lo mejor ahorita si las vemos o las leemos, pues nos van a parecer hasta absurdas, ¿no? El rollo de que pasara, por ejemplo, una tormenta invernal, y si al otro día tal o cual persona estaba enferma, ya era bruja, ¿no? Entonces, bueno, nos parece absurdo muchas de esas cosas que vienen en estos tratados, pero sí existieron, sí los hicieron y se ocuparon como con un doble filo, ¿no? Entonces, uno de los más famosos es este tratado que se llama Malleus Maleficarum, que fue escrito allá en Alemania en la Edad Media y que se utilizó precisamente para poder castigar de una manera adecuada, vamos a decirlo así. Era como lo que ahora conocemos, un tratado no solamente del estudio de identificación, las características de cómo identificar a las personas que pudieran practicar la brujería, sino también el método para poder extraer la información, es decir, venía el método de tortura, la forma en cómo debía ser aplicado, las cosas, cómo tenían que ser llevadas para poder sacarle la verdad a las brujas o a los brujos. Y también venía la forma de los castigos o las resoluciones. Esto implicaba que, bueno, si resulta ser que lo que tú estudiaste, estuviste investigando, no fue cierto, es decir, que al final de cuentas tu acusado o tu acusada no era la cuestión de la hechicería o no practicaba la brujería, entonces tenías que purgarla de alguna forma para protegerla, ¿no? Pero si resultaba ser que sí, entonces dependiendo de cómo lo hayas
hallado culpable o como la hayas hallado culpable, era el castigo, ¿no? Entonces de ahí se determinaba si tenía que morir ahogada, si tenía que morir quemada, si tenía que morir por ahorcamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y también te indicaba qué es lo que sucedía si es que te pasabas de la raya con tu método de investigación, que ahora conocemos como el método de tortura, y se te moría ahí en ese aspecto, ¿no? Es decir, después de eso tenías que hacer algunos ritos religiosos, misas, rituales con ciertos ángeles, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto viene en ese manual que se llama Malleus Maleficarum. Ahora lo podemos encontrar, hay algunas versiones, obviamente, pues el original, pues no, ¿verdad? Anda por ahí bien resguardado y custodiado allá por Europa, pero sí tenemos acceso a las cosas que decía y cómo lo tenía, incluso cuáles son los dibujos, las gráficas y demás. Y este manual también sirvió para que mucha gente que ahora pues podríamos decir o calificar dentro de la policía o los sistemas que tenían ellos de seguridad, todas estas personas se dedicaban a desarrollar de manera con ingeniería y todo lo que son los instrumentos de tortura, y para que ellos pudieran ir averiguando cuáles eran las brujas y cuáles no eran las brujas. Dentro de lo cual vamos a repetir el asunto de que se hacía dos tipos de acusaciones, una donde la gente realmente estaba asustada por ciertas circunstancias, porque ya, como les acabo de decir, había cosas como que bastante absurdas. El asunto de que te empezaran a salir ciertos granos, que ahora podríamos rápidamente identificar como que pues, le está dando varicela, le está dando viruela, tiene una infección, se está intoxicando. En ese momento no lo era, en ese momento se le está poseyendo algún demonio o seguramente es bruja, y por eso están pasando cosas raras, ¿no? También esa cuestión de las cosas raras, como que viniera alguna sequía, como que el tiempo estuviera mal, como que hubiera alguna enfermedad continua dentro de los niños, por ejemplo, o que hubiera muchos ancianos muriendo, también se empezaban a buscar ciertos culpables. Y es ahí donde podían tachar a la gente con cualquier cosa, que si un grano, que si esto, que si lo otro, bueno, alguna mancha o alguna enfermedad, bueno, que nosotros pensemos ahorita era una enfermedad, pero que en esos momentos eran síntomas que la gente no comprendía, era tachado como bruja o sobre todo como brujo. ¿Y de qué se trataba? Bueno, lo llevaban al tribunal, lo acusaban y pues ya todo el procedimiento. Pero en demasiadas ocasiones se utilizó este método para despojar a la gente de sus creencias, de sus rituales, de sus costumbres, de su identidad como pueblo o de sus pertenencias. Es decir, si en algún momento dado alguna comunidad no quería o no se podía llevar al catolicismo o al cristianismo en ese momento porque eran demasiado apegados a su cultura, sobre todo esto se dio con los pueblos celtas, con los ibéricos, con los germanos, entonces lo que hacían o lo que optaban era por desaparecerlos con este tipo de acusaciones, y con lo cual, bueno, se iban desapareciendo todas sus costumbres antiguas para poder retomar lo que ahora sí debían adoptar de acuerdo a las leyes de los católicos. Y la otra parte era también despojarlos de sus bienes, que esto también sirvió mucho para el enriquecimiento de la propia Iglesia Católica y de los diferentes reyes que en ese momento eran los que se ponían en contubernio para poder despojar, digamos, a algún comerciante que tuviera mucho dinero, que tuviera mucho poder. De repente decían que él o su familia tenían prácticas de hechicería o de brujería. Empezaban a acusarlos, les hacían juicios y terminaban torturándolos o matándolos, y entonces lo que hacían era quitarles ya las cosas y quedarse con ellos. Esto fue el asunto de lo que ahora conocemos, o de ahí se deriva el asunto de cacería de brujas. Es decir, sí había una acusación, pero de ahí se derivaban otras. Y vamos a platicar rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, del último o de lo que ha sido más conocido para nosotros, que ha sido el juicio de las brujas de Salem, que es muy parecido a todo esto que hemos estado platicando alrededor de lo que se puede concebir realmente de manera social como una práctica de brujería, una acusación de brujería y una cacería de brujas, que resulta que era una familia que se encontraba ahí en Salem. Creo que hay demasiados escritos, la historia muchos no lo sabemos, de los que no, bueno, esta familia que estaba establecida en Salem tenía problemas
con otra familia, ambos acaudalados, y que tenía que ver con cuestiones de territorio, con inundaciones y demás, y que si esa parte es mía, que si mi ganado, que esto y que el otro. Bueno, pues resulta que empezaron a decir que uno de ellos tenía una sirvienta, una esclava, que era una chica de color negrito, ella era negrita, y estaba más o menos de la edad de las hijas del señor, ¿no? Del dueño de ahí de la casa y de las tierras. Y resulta que empezaron a tener ella ciertas prácticas que traía precisamente desde África, de donde venía ella y su familia, que ellos creían en cuestiones obviamente de rituales, tenían otra religión y demás, y empezaba a comunicárselas o a platicárselas a las niñas con las que convivía, las hijas del dueño. Entonces ellas de repente empezaron a jugar con esta cuestión de las creencias que les daba esta chica que se llamaba Tituba, y con las ideas que de repente como buena adolescente, bueno, pues empiezas a bromear, no, pues que sí, que la brujería, que aquí, que allá, y resulta que ellas empezaron a esparcir el asunto de que jugaban con la ouija y que el espíritu y demás, pero parece ser que una de ellas sí tenía algunos problemas, tener esta del conocimiento de que era una enfermedad, la cuestión epiléptica, pues se confunde mucho con la posesión de un demonio. Total que finalmente hicieron aquí todo su show, que era montado, era mentira, pero lo empezaron a usar para que no, una vez que les cayeron en la mentira, pues no querían decir que era mentira, porque obviamente las iban a matar, y entonces empezaron a acusar a todo mundo. ¿A quién empezaron a acusar? Bueno, les empezaban a decir, mira, tienes que acusar a fulano, a sutano y a perengano, porque son las personas a las cuales se les tienen que quitar las cosas. Y finalmente eso fue lo que ocurrió. Fue un montaje, fue todo un show, pero sí se mataron a varias personas, sobre todo mujeres, y las propiedades empezaron a redistribuirse y a quedar diferente. Una vez que se descubrió que era un engaño, obviamente tuvieron su castigo y quedó marcado ahí como un caso muy... pues, ¿cómo se puede decir? Pues muy en la historia colectiva acerca de lo que es precisamente este hecho que ahora conocemos como la cacería de brujas y la importancia que puede tener el asunto de que te acusen y no tengas manera de salir de ahí, porque de acuerdo a las cuestiones que dice la sociedad que hace una bruja, pues todas las estás cumpliendo, porque si la sociedad dice que si te dejas el cabello largo y te peinas ya eres una bruja, y pues resulta que tú haces eso porque es parte de tu aseo normal, pues cómo te escapas de eso, ¿no? Entonces cuando oímos este término de cacería de brujas, ya sabemos ahora exactamente a qué se refiere. Y bueno, se nos está terminando el tiempo, amigos, pero antes quiero hacerles una recomendación para que se pueda visualizar un poco mejor esta cuestión que les acabamos de platicar en esta segunda parte, este segundo programa acerca de la brujería. Una película, por ejemplo, una de las primeras que se hizo, que tiene que ver la mitad documental y la mitad lo que es cine, historia cinematográfica, fue por allá de 1922, una película que se llama Haxan, y se llama Haxan porque hay precisamente en las lenguas europeas antiguas, así fue como se les empezaron a denominar. La palabra Haxan denomina a lo que son las brujas. Haxan, Hexen, Hixen, bueno, son denominaciones que recibían ahí en Europa y que, bueno, hasta la fecha ese es el nombre que reciben allá en este tipo de lenguas. Bueno, Haxan es una película que hace un director de Dinamarca y que marca mucho esta parte de la historia de las brujas en el cine, porque es una película maravillosa, que está bien hecha y que combina precisamente esta cuestión de las creencias, de cómo tenían que llevarse a cabo los rituales, de cómo lo veían en ese momento, de cómo catalogar a las brujas y de cómo se llevó a cabo esta cacería de brujas durante la Edad Media. Se llama Haxan, ahí la pueden encontrar. Es una película muda, pero que finalmente sí le podemos entender, nos deja muy claro de qué se trata esta cosa. También tenemos varias otras donde se estipula mucho no solamente la creencia, y se las voy a recomendar porque tiene ya mucho que ver con el siguiente programa y el tema en sí de lo que es la práctica de la brujería, y esto se llama precisamente así, The Witch, se traduce como La Bruja, y es una película que se hizo precisamente en Inglaterra, tendrá aproximadamente unos 5 o 6 años, y esa también la pueden encontrar pues ya en las diferentes plataformas, incluso ahí en el YouTube ya se encuentra, la pueden visualizar, o si tienen la posibilidad de verla ahí en su casita, en streaming, bueno, pues perfecto. Búsquenla, hay muchísimas más, yo les recomiendo estas. También busquen La Bruja de Blair, que también fue una película que está hecha con un tipo, como si fuera un documental, es un falso documental,
pero está muy bien hecha y también explica muchas circunstancias que tienen que ver, ahora sí, con la cuestión de la brujería y los manejos energéticos de todas estas cosas que finalmente sí están ahí, sí existen y que son muy diferentes de lo que se plantea en el estereotipo de lo que es una bruja. Esta cosa sí es un poquito más real, les dejo esas dos. Hay otra que se llama La serpiente y el arco iris, esa también búsquenla, es del director de Wes Craven, y esa también tiene que ver con prácticas reales de lo que conocemos nosotros como el vudú, prácticas haitianas que todavía siguen hasta la fecha y que también tiene que ver con estos manejos de una forma diferente del trabajo de brujería. Entonces, ahí están esas recomendaciones, chéquenlas, búsquenlas, léanle un poquito, búsquense el Malleus Maleficarum, porque él está muy interesante. Pero bueno, yo me despido ya, estamos a punto de terminar. Les recuerdo que yo soy Liz de Nicia, este es su programa Gárgolas Vigilantes de la Fantasía y estamos en su plataforma Pulso Social Puebla. Nos vemos el siguiente viernes, como todos los viernes tempranito, para seguir platicando de este tema muy interesante y esperamos sus sugerencias para siguientes temas que ustedes quieran que estemos tocando aquí en este su programa. Gárgolas Vigilantes de la Fantasía, Liz de Nicia se despide, en los controles el buen Charlie, también le damos las gracias y también despedimos al buen Igor. Cuídense mucho, pórtense mal.